Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios. Y ahora pues estamos cubriendo el séptimo aspecto de la iglesia, la cual es un guerrero corporativo. Entonces, y realmente, pues Pablo empieza a hablar de este aspecto básicamente en capítulo 6, versículo 10 al 18. Podríamos decir que son los versos principales. Entonces, queremos decir, hermanos, en por ejemplo, el versículo 10 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuche, entonces quiero señalar esa palabra poder. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese, en realidad, un punto muy importante que debemos resaltar en este mensaje es cómo la supereminente grandeza de su poder opera en nosotros, los que creemos. Y si usted quiere, mire, me gustaría que fuéramos a Romanos 1, 16 y 17. Dice Pablo ahí, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17 dice: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Bueno, esta palabra justicia realmente, tenemos que, verso 16, poder, debemos subrayar. Verso 17, justicia. O sea, ¿qué es lo que le da el poder al Evangelio? La justicia. ¿Sí? La justicia de Dios es algo importantísimo. Básicamente, por ejemplo, la ley nunca pudo justificarnos, ¿ve? Pero aquí, la fe sí nos justifica. Entonces, lo que le da el poder al Evangelio es la justicia de Dios. Y aquí Pablo dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted checa también, por ejemplo, Efesios capítulo 1, verso 19, Pablo usa una expresión tremenda, Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza?
Entonces, estamos hablando de este poder que realmente es la justicia de Dios la que otorga este poder al Evangelio. Y esto se vuelve la supereminente grandeza de su poder, porque realmente Dios tiene que hacer todas las cosas de una manera justa, ¿sí? Por eso hablamos de la justicia de Dios. Entonces, en este asunto, Pablo dice, o sea, que Dios desplegó esta supereminente grandeza de su poder, ¿sí? Primeramente en la persona de Cristo. ¿Qué hizo primero? Número 1, resucitándole de entre los muertos. Número 2, ascendiéndole hasta el tercer cielo y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¡Wow! Verso 21 dice, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, cuando Dios ascendió a Cristo y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, fue por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, estamos hablando de esta supereminente grandeza de su poder. Dice, el principado se refiere al cargo más elevado. ¿Ve? El principado se refiere al cargo más elevado en este universo. La autoridad, o sea, a toda clase de poder oficial. ¿Sí? El poder simplemente se refiere a la fuerza de la autoridad. Y el señorío, a la preeminencia que el poder establece. ¿Ve? Y entonces, básicamente, considere lo que hizo Dios. O sea, Dios desplegó la supereminente grandeza de su poder. ¿De qué manera? Resucitando a Cristo de entre los muertos, ascendiéndole hasta el tercer cielo y sentándole a su diestra por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, o sea, cuando nosotros creemos en el Evangelio, o sea, es porque nosotros abrimos nuestro espíritu humano, ¿sí? Y entonces, realmente, pues mire, por ejemplo, Juan 1:12 dice, Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, escuche, les dio potestad, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, aquí el Señor, pues haga de cuenta, cuando nosotros creemos en el Evangelio, Él nos da tal autoridad. Y en ese sentido, o sea, esa autoridad es proveniente de la justicia de Dios. Por eso también la Biblia dice, Salmo 89:14, es muy importante. Por eso dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Es decir, Dios está basado en su justicia y en su juicio. Su trono está basado en ello, en su justicia y en su juicio. Así que en realidad, el poder del que estamos hablando es ese poder que realmente emana de la justicia de Dios, o sea, de lo justo que es Dios. Y en ese sentido, ¿verdad?
El Señor fue resucitado, número 1. Número 2, el Señor fue ascendido. Cuando fue ascendido, fue sentado a la diestra del Padre. El Padre le dio, o sea, prácticamente el lugar de honor y de preeminencia en todo el universo. Lo puso por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, hermanos, este poder lo recibimos en nuestro espíritu. Este es un hecho, ¿me entiende? Tener la potestad de ser hechos hijos de Dios es en nuestro espíritu humano, naciendo de nuevo, recibiendo a Cristo en nuestro espíritu. Así que en realidad, hermanos, por eso esta supereminente grandeza de su poder se da en nuestro espíritu humano. Pero fíjese, capítulo 6, versículo 10, dice, fortaleceos en el Señor. Por lo demás, fortaleceos en el Señor. Y luego el verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Estas palabras, en realidad, fíjese, fortaleceos y vestíos. O sea, fortaleceos quiere decir que nosotros ejercitamos nuestro libre albedrío y ejercitamos nuestra voluntad humana. O sea, nuestra alma, ¿me entiende?, decide que debemos ser fortalecidos en el Señor. ¿Cómo somos fortalecidos? Porque nos vestimos de toda la armadura de Dios. Es decir, dicho de otra manera, la palabra vestíos, o sea, está en un sentido imperativo. Es decir, vestíos, ¿sí? No es de si quieres o no quieres, es decir, ya lo decidiste, fortaleceos en el Señor. ¿De qué manera? Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Fíjese que, bueno, hay una diferencia aquí. Satanás usa estratagemas. Y eso quiere decir que él aprovecha cualquier situación, ¿me explico?, para hacer de las suyas. Es decir, hace trampa, o sea, lo hace de una manera mañosa, de una manera, pues vamos a decir, ventajosa, ¿sí? Entonces, nosotros debemos fortalecernos en el Señor, vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra todas las estratagemas del diablo. Esas estratagemas son sus acechanzas, sus maquinaciones, ¿sí? O sea, sus cosas oscuras. O sea que él siempre trata de hacer todas las cosas con engaño. ¿Ve? Por ejemplo, si yo pensara en algo, ¿verdad? A lo mejor yo pensaría, fíjese, o sea, donde inició todo esto. O sea, prácticamente inició en Génesis capítulo 4, después de la caída del hombre. Pues bueno, desde Génesis capítulo 3, imagínense cómo viene la serpiente, con un signo de interrogación con la mujer. Es decir, una serpientita, ¿me entiende?, como un signo de interrogación. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Así? O bueno, que no comáis, o sea, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, en realidad, o sea, pues la mujer, déjeme le leo.
Fíjese, capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta. Eso es Satanás. Esta es una estratagema de él. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la serpiente, a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¡Wow! Fíjense nomás, esa fue su estratagema. Eso fue lo que realmente él hizo. Y claro, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Fíjese, aquí la mujer ya se había ido en esa estratagema de Satanás. O sea, esa manera oscura de manejar las cosas. ¿Sí me explicó? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pues digo, Dios solamente le dijo al hombre, ¿verdad? Y a su mujer, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es Génesis 2:17. ¿Ve? Pero la serpiente le dice que no comáis de todo árbol del huerto. ¡Wow! Digo, esa fue su estratagema. Ese fue su hablar falso, su hablar mentiroso. Y ya la mujer pues se fue, ¿me entiende? En ese asunto. Entonces, perdón, hermanos, amén.